El versículo de meditación lo vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 27, el versículo 3. A ver, 27:3. No es este. Es el versículo que dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Pues tengo aquí 27:3 y aquí no lo dice. Bueno, sé que habrá equivocado la versión digital de la Biblia. ¿Sí? ¿No me escuchan? Entonces, a ver, es que igual no llega la voz igual. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Bueno, meditando en este versículo, nos vamos a postrar para orar. Oremos. Amado Dios, te damos las más infinitas gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa de oración en esta mañana de tu santo sábado, por haber guardado a cada uno de nosotros durante la semana y darnos la oportunidad de poder venir a tu casa de oración, estando en pleno uso de nuestras facultades, gozando de salud y de la compañía de nuestros hermanos. Te rogamos que tú dirijas esta lectura que tendremos en esta mañana, que sea de beneficio para toda tu iglesia y que entre todos saquemos el mayor provecho de ellos. Danos tu paz, danos tu bendición y permite que el venir a este lugar, tu casa de oración, no sea una mera formalidad ni una costumbre, sino una necesidad. Te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora le damos paso a los niños que tendrán su alabanza, su participación en esta mañana. Y después recogemos a las ofrendas y los diezmos ahora al inicio para que nos concentremos luego en la semana de familia que toca para hoy, que es bastante amplia, como casi todas. Pero bueno. Los niños pueden pasar, por favor. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar Amor tan grande. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador.
al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Que haya Amén. sido para honra y gloria de Dios. Amén. Agradecemos a los niños por este canto tan bonito, que realmente sea así. Que Dios sea, que no haya otro Dios para nosotros fuera de Él. Vamos a pasar con la lectura de la que toca para hoy. ¿Se está siguiendo el orden o las del sábado se respetan? Ah, vale. Porque sí, ayer, pero era que no era el orden. O sea, los sábados sí se respeta el orden, los días de semana no. Sí, la leímos nosotros el sábado, sí, sí. Pero bueno, entonces, y como se respetan los sábados, pues vamos a hacer la que toca hoy, que es la número 6, para el sábado 20 del mes 5 del 2023. Esta la escribió el hermano Idel Suárez Moleiro, pastor Idel Suárez Moleiro de Estados Unidos. Bueno, es una casi parecida con la que leímos ayer, que es cuidando los hijos, mi responsabilidad. Entonces, en este caso serían los hijos, pero de los pastores. Los hijos de los pastores. Dice, cuidando el rebaño del pastor, sus hijos. Que es, bueno, según lo que leí, tiene que ver con que hay que cuidarlos también. No solamente los padres, que son los pastores, sino también nosotros, los miembros, cuidar a los hijos de los pastores, porque son un caso especial. Vamos a verlo especial, sí, de los pastores. Cuidando el rebaño del pastor, sus hijos. El pastor es Cristo, pero el enfoque de la lectura habla de los hijos de los ministros, sobre todo, de los pastores y de la presión que tienen por serlo. Pero ya lo vamos a ver en el desarrollo. Es un poco larga y vamos a intentar leer entre todos, que no sea solamente yo. Bueno, comienzo. Dice así: y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos 12:3. Mis hijas, que son la cuarta generación de una familia ministerial del movimiento de reforma, son las hijas del hermano Idel, me contaron que de niñas pensaban que todas las familias viajaban con frecuencia y conocían a muchas otras personas y culturas. No se daban cuenta de su peculiar y bendecido privilegio estilo de vida como familia ministerial. Bueno, generalmente es así, ¿no? Los hijos... La cuarta generación no se... Por la madre. Él está hablando de lo que son. Se cuentan lo que son. Lo que no son, no se cuentan. Bueno, lo que quiere decir que son la cuarta generación de descendientes donde los padres han sido del ministerio. Bueno, sí, o los abuelos. Generalmente es así que los hijos de los pastores, por el trabajo que tiene el ser un pastor, no están fijos en un lugar y se quedan ahí para toda la vida, sino que
Le toca un país, después lo mueven a otro país y entonces muchas veces eso desequilibra a los hijos sobre todo, porque están en una escuela medio año o un año y al año siguiente tienen que cambiarse a otro país, a otro idioma, a otra escuela, dejar sus amigos y su entorno para cambiarse a otro. Exactamente, o van naciendo en diferentes países y aprenden también diferentes idiomas. Esa es la ventaja, ¿no? Y conocen diferentes personas y culturas. Bueno, sí. Tenemos, ay, mira, con ese país, pero ellos, hablar con un hijo de un pastor que se mueve mucho, Ujú. Aquí tenemos un hijo pastor, gracias a Dios que él vino aquí y se quedó aquí. Pero muchos que se van de un país a otro, Bueno, habla sí. con ellos y no piensan lo mismo que nosotros pensamos, No, que son mientras son privilegiados. niños no valoran eso de que, bueno, no, como una ventaja, pero luego que ya son grandes, sí se convierte eso en una ventaja porque por lo menos hablan diferentes idiomas y han conocido otras culturas y tienen la mente más abierta en cuanto a eso. Pero sí, cuando son pequeños no es una ventaja eso. Pero lo que transmiten el hermano es que las chicas lo veían como un privilegio. Sí, las hijas lo veían como algo bueno, sus hijas. Y pensaban que las demás familias también era normal eso, en las demás familias. Como muchos otros hijos de predicadores, mis hijas fueron bendecidas con una educación cristiana, salud, inteligencia, oportunidades de viajar, una familia nuclear y padres piadosos. Fue hasta que crecieron que ellas entendieron que otros no tienen un entorno tan bendecido. Muchos tienen que enfrentarse a la desdicha de crecer en un hogar dividido. No tienen la oportunidad de ir a una escuela de la iglesia, no salen a más de unos pocos kilómetros de distancia de su lugar de origen y tienen que sufrir el peso de la enfermedad. Bueno, dependen cómo los padres lo enfoquen, exactamente. Pero bueno, sí, no tienen esa dicha, ¿no? Ese privilegio de que no solamente por ser hijos de pastores, muchos hijos de pastores no han estudiado en escuelas de nuestras iglesias. En ese caso, porque ellos sí viven en Estados Unidos y la escuela la tienen ahí, en Georgia. Exacto, no siempre hay escuelas de nuestra iglesia, pero sí que es una bendición, eso es verdad. Pero bueno, estas niñas lo veían como algo bueno y que pensaban que el resto también era así. Bueno, los niños piensan eso, ¿no? Cuando son pequeños, que lo que ellos viven también lo viven los demás niños, pero generalmente no es así. Los beneficios de los PK, bueno, PK, Preacher Kids, es lo que significa, los hijos de los predicadores o pastores. En Estados Unidos a los hijos de los pastores se le llama PK o Preacher's Kids, que en español significa los hijos del predicador. Y es asombroso ver cuántos grandes líderes, inventores y personas influyentes de la sociedad han sido hijos de pastores. Bueno, vamos a ver en el cuadro quiénes han sido esos. El cuadro 1 presenta una breve lista de hijos destacados, de ministros ordenados. ¿Por qué muchos hijos de pastores han sido prominentes en la historia? Porque Dios bendice a los que sirven a los demás y comparten el mensaje de la verdad, y compartir el mensaje de la verdad beneficia más al que lo da que al que lo recibe. Y aquí está el cuadro. El cuadro está aquí, ¿no? Vamos a ver, breve lista de hijos destacados de ministros ordenados. Wilbur y Orville Wright, inventores del aeroplano. Los padres fueron obispos de los Hermanos Unidos en Cristo. El padre de este inventor fue un obispo de los Hermanos Unidos en Cristo. Sí, de los dos hermanos Wright. Woodrow Wilson, un PhD, es un doctor, presidente de los Estados Unidos de América y presidente de la Universidad de Princeton, pastor presbiteriano, el padre. Doctor Martin Luther King Jr., líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, su papá, pastor de la Iglesia Bautista. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, su padre, ministro metodista ordenado. Angela Merkel, eso no lo sabía yo, canciller de Alemania. El padre era pastor luterano. Harriet Beecher Stowe, autora de La cabaña del tío Tom,
tío Tom, ¿sí? Su padre, ministro presbiteriano ordenado. John y Charles Wesley, fundador de la iglesia metodista y autores, pastor anglicano. Bueno, entonces vemos que hay muchas personas que han sido sobresalientes en el mundo, que han sido hijos de pastores. Bueno, el Señor, sí, bueno, pero no vamos a sacar lo malo. En general, lo bueno, en general, han sido personas de bien, han sido personas de bien. Hay un cantante famoso, un cantante americano, ¿Sí? de música popular, que también, escuché de un cantante que una vez dio contó su historia, Ujú. que porque él le gustaba la música era porque de pequeño iba a la iglesia, y su padre era pastor, Exacto. y un cantante famoso. Y grandes cantantes famosos han sido, de pequeños o adolescentes, han sido, o sea, su entorno ha sido la iglesia. Por ejemplo, Whitney Houston aprendió a cantar fue en la iglesia, aunque murió de mala manera, pero bueno. Y el autor del Patito Feo de este cuento, muy conocido, dice que también él era judío y su padre, dice, le contaba cuentitos cuando era pequeño y bueno, pues... Y se le formó la creatividad, ¿no? Bueno, hay ejemplos sobresalientes de padres que han sido ministros o pastores y sus hijos han sido sobresalientes. Bueno, el Señor bendice porque no es una labor fácil esta de... Muchas veces se descuida a los propios hijos por atender otras almas y Dios de alguna manera suple la falta del padre, ¿no? Hay promesas maravillosas para aquellos que sirven como familias ministeriales. Dios promete traer bendición y mostrar misericordia hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto a todos, no solamente a los pastores, ¿no? Dios también ha prometido dar salud y prevenirle enfermedades a aquellos que guardan sus mandamientos y ministran su palabra. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Y si la enfermedad afecta a un miembro de la familia, es una bendición de Dios, una bendición para enriquecer el carácter y para que toda la familia procure una patria mejor, celestial, una patria celestial mejor. Los estudios han demostrado de forma inequívoca que crecer en una familia nuclear con padres biológicos piadosos que aceptan el servicio reduce el riesgo de suicidio, encarcelamiento y pobreza de sus hijos. Bueno, una familia nuclear donde hay un padre, donde hay una madre, mucho mejor si son de la iglesia, no tiene, y son pastores, entendemos que es mejor todavía, ¿no? Pero sobre todo una familia nuclear, donde esté el padre y donde está la madre. Además, aumenta su capacidad para sobresalir en la escuela, fomenta la salud mental e incluso desarrolla un mayor bienestar físico. Tras analizar los datos de la Encuesta Nacional de Entrevista de Salud, con más de 82,000 participantes, los resultados sugirieron que los niños que crecían dentro de un matrimonio tradicional y natural, caracterizado por una unión sexual exclusiva, o sea, hombre y mujer. Pero exclusivo se refiere que no es con más. Con más. No es una relación promiscua. Ya, que no es poligamia, vamos a decirlo así, ¿no? También. Caracterizado por una unión sexual exclusiva, irrevocable y formalmente establecida entre un hombre y una mujer, precedida de castidad, era esencial para el desarrollo y bienestar de los niños. La revisión de un amplio conjunto de investigaciones diversas revela que, en comparación con los niños que viven continuamente con dos padres, padres casados o propios padres biológicos, los niños en otros tipos de familia, o sea, con un padre o la madre, experimentan constantemente un menor bienestar emocional, salud física y rendimiento académico. Esta evidencia apoya en gran medida la afirmación de que el desarrollo máximo del niño solo se produce bajo el cuidado continuo de sus dos padres biológicos. Bueno, aquí están las fuentes, ¿no? Y que lo consultó en noviembre del 2022. Bueno, los beneficios de una familia nuclear ministerial repercuten incluso de forma positiva en la familia de la iglesia, el vecindario y la comunidad en general. Proporciona un ambiente más seguro y pacífico en la sociedad.
Los efectos positivos de un matrimonio estable y de las familias nucleares estables también se extienden. Los vecindarios, pueblos y ciudades tienen más probabilidad de prosperar cuando están respaldados por muchos hogares de esposos. Exactamente, muchos hogares de esposos, de dos. Las investigaciones del sociólogo de Harvard, Robert Sampson, nos dicen que los vecindarios con muchas familiares biparentales son mucho más seguros. Con muchas familias biparentales son mucho más seguros. En sus propias palabras leemos, la estructura familiar es uno de los factores de predicción más importantes, si no el más importante, de las variaciones de la violencia urbana en distintas ciudades de Estados Unidos. O sea, para predecir que una ciudad es más violenta o no, la estructura familiar es uno de los puntos fundamentales para decir, bueno, esta ciudad es más violenta que la otra. Es lo que entiendo yo que quiere decir aquí. Eso que se hacen estadísticas, Sí. ¿cuántas familias hay poco destruidas? Sí. ¿Cuántas familias hay estructuradas? Entonces, se ve que en los barrios donde hay familias rotas son más peligrosos que donde hay una familia estructurada. Sí. Los hijos son más estables. Claro, hay vacíos emocionales que se intentan suplir con cosas que no son buenas, ¿no? Bueno, ahora viene entonces la paradoja, ¿no? La paradoja de crecer en un hogar donde los padres, ambos padres son de la iglesia, muchas veces son del ministerio, comparten el ministerio, el pastor y la esposa, y entonces puede que sucedan estos casos que viene a mencionar el hermano aquí. Pero ¿por qué algunos niños que crecen en una familia nuclear, pastoral, deciden abandonar su fe, su herencia espiritual y convertirse en infieles? ¿Por qué algunos pastores y sus esposas mantienen a sus hijos en la fe y otros no? Bueno, yo creo que, no sé, los padres tienen mucho que ver en eso, pero atreverse a decir que unos padres mantienen a sus hijos en la fe, no sé, eso es mucho decir. Eso es mucho decir. No es exclusivo de matrimonios de pastores. Exacto. Los que no somos pastores, el resto de las familias. Hay unos que sí y otros que no. Nosotros somos 3 hermanos. Uh-huh. Los 3 hemos crecido en la iglesia, pero la única que está soy yo y mis hermanos no. Entonces, no es algo exclusivo de parejas de pastores, digamos. Sí, por eso decir que una familia puede retener a un hijo en la iglesia o no, yo creo que no sé. Cada uno después que tiene una edad es libre de tomar sus decisiones, aunque haya crecido en el mejor entorno. O sea que eso no depende de los padres. Gracias a Dios y que le den los padres que tienen a sus hijos en la iglesia. Tiene gran influencia de la madre. Sí. Tiene gran influencia de la madre en la educación infantil, vamos a decirlo. ¿Algo falló? Pues, sí. Generalmente sí vamos a decir algo falló, pero bueno, quizás no haya fallado algo, sino que cada uno toma su decisión cuando crece, aunque luego regresen. Bueno, el hermano, bueno, sigamos leyendo. Pero algunos pastores sí, sus esposas mantienen a sus hijos en la iglesia y otros no. Bueno, en la Unión Americana, al hacer el recuento, bueno, quizás el hermano hizo este recuento, en la Unión Americana, al hacer el recuento de las 13 familias pastorales con 55 hijos, el análisis indica, con 55 hijos, No, pero en total. 54 familias, 13 familias pastorales con 54 hijos en total de esas familias. El análisis indica que el 56% de los hijos del pastor permaneció en la iglesia y el 44% no asistió o no permaneció en la iglesia, vamos a decirlo así, ¿no? No asistió a la iglesia ni siguió un estilo de vida reformista. Estamos hablando de un porcentaje alto, 44%. Uf. En Estados Unidos. Sí. Sí, eso es en general. Bueno. ¿Cómo es la situación en otras uniones y asociaciones? Bueno, ya no se sabe. Esta paradoja o incoherencia de crecer en una familia religiosa y rebelarse contra ella se conoce a veces en la literatura con el nombre del síndrome
del hijo del predicador. Síndrome del hijo del predicador. Se refiere a los hijos de ministros ordenados o de predicadores de una orden religiosa que se rebelan contra la religión y rechazan sus valores familiares. Como en la parábola de Jesús, la mujer perdió su moneda justo en casa. El pastor perdió a su hijo justo en casa. Bueno, eso puede pasar. A veces los pastores pierden a sus hijos en el lodo y la suciedad de esta tierra pecaminosa. Entonces, como la mujer, deben hacer un esfuerzo renovado para encontrar su moneda perdida, su hijo, y limpiarla a él o a ella para que revele la imagen de Dios. Toda moneda lleva la imagen de la inscripción de alguien. Del mismo modo, todo ser humano lleva la imagen y la inscripción de Dios. Mi buen amigo Norbert Goodnich me dijo una vez: no es fácil crecer siendo el hijo del presidente de la Conferencia General. Mis propias hijas han dicho que otros en la iglesia esperan que sean perfectas porque son hijas de un pastor. Es verdad. Tienen esa presión. Pero hay esa presión. Hay esa presión, sí. Ser hijo del pastor tiene todos los ojos encima. Pero bueno, son niños, son jóvenes, igual que cualquier otro. No porque sean hijos del pastor, son santos. Por lo tanto, existen presiones exclusivas para los hijos de los pastores, especialmente cuando sus padres ocupan cargo de responsabilidad en la iglesia, a pesar de crecer en un núcleo familiar cristiano. Los rabinos dicen que hay dos razones principales para que los hijos judíos abandonen la fe. Primero, abandonan las leyes dietéticas kosher y después se casan con gentiles. Eso dicen los rabinos. Creo que mantener las leyes dietéticas es muy importante para ayudar a nuestros hijos a desarrollar mentes sanas en cuerpo sano. Entonces ya viene contestándose un poco la paradoja, ¿no? De por qué los hijos que crecen en un entorno familiar cristiano, siendo hijos de pastores, cuando ya tienen la mayoría de edad, muchas veces se van. El hermano dice que puede ser por estas dos razones. Por lo tanto, la alimentación y los amigos desempeñan un papel competitivo en el desarrollo espiritual de los hijos del predicador. La familia es un factor determinante, pero las influencias de una alimentación mundana y de novios y novias impíos a veces anulan todo lo bueno enseñado en la iglesia. Eso es verdad, porque las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Y más si se busca un novio o una novia que no es de la iglesia, imagínate tú. Además, en mis 50 años en la fe he observado que las mayores razones por las que los hijos se van son la influencia de la educación escolar mundana, tiene muchísimo que ver, porque eso compite con los valores que se enseñan en la casa, y son muchas horas que pasan los niños en la escuela, ¿eh? Entonces, lo que le enseñan en la escuela con lo que me enseñan en la casa, lo que hacen mis amiguitos en el cole con lo que me dicen a mí que debo hacer en casa. Entonces, es bastante la presión, ¿no? Por eso decía él que lo importante, ¿no?, de estudiar en una escuela de la iglesia. Redes sociales malsanas, plataforma en internet de música mundana, películas diabólicas, pornografía y los noviazgos prohibidos. El apóstol Pablo se refirió claramente a la influencia de las malas conversaciones proveniente de la educación escolar no cristiana, los amigos mundanos, escuchar canciones populares y ver películas que retratan la fornicación, la sensualidad y el lenguaje soez. Es verdad. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la pérdida de los hijos de los ministros y en general? No solamente de los ministros, ¿no? La pérdida de los hijos de los niños de la iglesia y los jóvenes de la iglesia, y animarlos a continuar siguiendo los pasos de sus padres en el servicio del Señor. Haremos un repaso de algunos principios a considerar, además de lo que ya hemos mencionado anteriormente. A continuación, se ofrecen 5 recomendaciones espirituales para cuidar del rebaño del hogar, los hijos del pastor o los hijos de cualquiera. ¿Alguien quiere leer? El primer consejo: amad a vuestras esposas, la madre de vuestros hijos. ¿Usted quiere leer, hermano Rubén? Vale, sí. Solo decía que también hay una presión para los hermanos, los ministros, ¿no? Porque también, claro, ellos... De los mismos hermanos, de ¿no? los mismos, claro, ellos porque dirán En la iglesia. tiene que ser el ejemplo o no, porque le mirarán a él, ¿no? También Hermano, hay una presión. Hay una presión, sí.
Hay una presión para los hijos de los pastores, pero yo creo que tendríamos que ser un poco considerados. Amad a vuestras esposas, página 53. ¿Qué pasa? Bueno, hasta que esto es largo, bueno, hasta que se acabe, sí, porque hay otro consejo que es el número 2. Sí. El apóstol Pablo escribió a Timoteo y le aconsejó que todos los predicadores y padres debían proveer para sus familias, espiritual, financiera, emocional y socialmente. Si el pastor como esposo y padre ha de liderar en la iglesia, primero debe tener éxito en su hogar. ¿Se cumplirá eso? A veces no, ¿no? A veces sí. Pero debería ser sí, ¿no? Si somos líderes en la iglesia, debemos ser líderes en el hogar, en la casa. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esto tiene que ver, hermano, no solamente en la parte espiritual, sino material. ¿Sí? Bueno, pero lo espiritual es lo más importante. Porque negar, si un hermano conoce la fe y no instruye a sus hijos, Sí, está encendido. Sí, está encendido. Ahora, bien pegado, vale. ¿No habéis oído el dicho popular? Esposa feliz, vida feliz. Vale, sí. El pastor Larry Watt enseña que el mejor regalo que los padres pueden hacer a sus hijos es amar a sus esposas. ¿Quién opina de esto? Larry Watts. Vale, él expresa que los niños aprenden el respeto de sus madres y el amor de sus padres. Es decir, el consejo del hermano es que si los hijos deben ver el amor de la esposa, del esposo a la esposa, ¿no? Deben verlo, porque eso le va a ayudar a ellos también a ¿qué? Bueno, a amar a su esposa más adelante, a su compañera. Bueno, entonces ya habíamos dicho, esposa feliz, vida feliz. Si la madre no es feliz en el hogar, nadie es feliz. ¿Por qué será esto? Porque ella es la que está más con los hijos, aunque no esté el esposo, pero el esposo cuando llega encuentra como oscuridad en la casa, ¿verdad? Y si el esposo también no la trata bien, pues peor, ¿no? Se queda ella allí toda amargada, resentida. De pronto eso lo ven los niños o ella quizás sin darse cuenta, son los que van a pagar los platos rotos, digámoslo así, y también entonces no hay felicidad. Los esposos y los padres deben guiar con amor y disciplina, pero esto empieza por amar a la esposa de su juventud. Amarla cada día y ganarse su amor día con día, enamorarse muchas veces, pero siempre de la misma mujer. La esposa. La esposa. Los esposos necesitan dedicar tiempo a escucharlas. A veces hay una buena lista de quejas, ¿no? Cuando llega el esposo a la casa. Una lista de quejas. Que fulano se portó mal conmigo, que me fue grosera, que no me obedeció, que no lavó los platos, que no lavó no guarda. Bueno, la hermana Ana lo llama antes que llegue, fíjese. Oh. Bueno, pero la esposa también debe ser firme, ¿no? Ir solucionando las cosas. Para que cuando llegue el esposo le sea un poco más fácil la cosa. Necesitan continuar con las atenciones que tenían en las primeras citas. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No le aplique la ley del hielo. ¿Esto para quién es? Para el esposo o la esposa, o viceversa. Para los dos, sí, porque a veces esa ley la aplica uno del otro. Recuerda darle los regalos que le gustan.
Recuerda apartar tiempo para estar con ella y con su familia. Con tu- Bueno, sí, sobre todo la esposa. Conversa con ella, sueñen juntos, trabajen juntos, vacacionen juntos. Bueno, buenos consejos, ¿no? Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ame a su mujer a sí mismo se ama. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, aquí hay más consejos más del esposo a la esposa, ¿no? Sí. Así que es como una orden de Dios, ¿no? Ya, porque son los sacerdotes, son la cabeza. Somos la cabeza, somos los sacerdotes y en especial, hermanos, parece mentira, pero los hijos cogen más las cosas buenas o malas del papá. Y a pesar que la mamá está ahí más con ellos, pero a veces resulta que, pero mi papá es así. Y eso también salió como un refrán, ¿no? Así no era papá, decían los muchachos. Así no era papá. Pero claro, no sabemos cómo era el papá. A veces se tratará, se basará como que a papás buenos, ¿no? No papás malos. O algunos porque son malos, pues dirán así era papá, como en forma irónica o burlona. Bien, hermano, entonces Sigue. ¿sigo? Claro. Ah, bueno. No se aburre conmigo. Pero ya terminé. No he terminado. Vale, sí, esto es un consejo, ¿no? Malsano, bajo la influencia del alimento. Malsano sufre la facultad espiritual, así como este es un consejo. Así como No, pero esto está dentro del párrafo que se va a leer ahora. Sí, es como un consejo Se resaltan aislado. algunos Consejo párrafos. aislado. El amor es dar tiempo, dinero y regalos. Bueno, el dinero no sé, regalos puede ser. También El amor dinero. es cuidar y escuchar. El amor es comunicarse con cortesía y amabilidad. Porque es que lo del dinero me sale de los gastos, ¿no? Normal. Si yo le doy a mi esposa un dinero, bueno, no sé, no. Sí, eso ya no, a veces, por sobre todas las cosas. Aquí en España las esposas son muy independientes, ¿eh? Les gusta trabajar. Y yo he escuchado que a veces se ponen bravas cuando el hombre quiere pagar la cuenta. Y fíjese, por lo menos cuando en mi trabajo pasa eso, hermano. No, yo pago, dicen las mujeres. Yo escuchando. Oye, déjame, yo pago. No, que yo pago. Y van sacando ya y van, tome, señor. Bueno, pero los otros también son hombres, pueden pagar. Pero se me doy cuenta que aquí son muy independientes. El pastor debe cuidar de su propio rebaño, debe proveer para su esposa e hijos, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Debe modelar la familia del cielo en la tierra a través de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso y la obra de su Espíritu. Mientras gana almas para Jesús, no debe descuidar la ganancia de almas en su propia casa. Quien está comprometido en la obra del ministerio del Evangelio debe ser fiel en su vida familiar. Es tan esencial que un padre mejore los talentos que Dios le ha otorgado para hacer del hogar un símbolo de la familia celestial. Como usar en la obra del ministerio el poder de Dios que le ha dado para la ganancia de almas en la iglesia. Así como usa los dones para ganar almas en la iglesia, debe usar los dones para ganar a sus hijos y hasta a su esposa. Bueno, hermano, hay muchas experiencias en esto. Ya ustedes han hablado algo. Pastores que tienen la mayoría de sus hijos en el mundo, hermanos también, que la mayoría están en el mundo, pero hay algo que a mi manera de ver, esto, hermano, se va a voltear. Porque la palabra de Dios lo dice, el Espíritu de profecía lo dice, que esas almas de los hijos descarriados volverán.
Y esa es la promesa que tengo yo, porque yo tengo 2 hijos que están en el mundo. Pero yo espero, porque yo siempre les decía a ellos, hijo, mi mejor herencia que yo le estoy dando a ti es esto. Cuando ustedes se levantan, me ven aquí sentado con la palabra de Dios abierta. Esta es mi mejor herencia que yo les doy. Olvídense de casa, de coche, hasta de profesiones, aunque la profesión les va a servir de mucha utilidad. Pero esto es lo mejor, porque nosotros vamos a ganar una celestial, que eso no tiene ningún valor. No se puede comprar con nada de este mundo. Entonces yo tengo la esperanza, hermano, que como dice la palabra, ellos van a venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Ya tengo una, mire. Y me costó muchas oraciones y hasta lágrimas para que esta chica llegara a los pies de Cristo. Porque ya se me estaba gustando ya las cosas del mundo, sí, ya le gustaba. Pero gracias al Señor ya la tengo aquí y yo soy muy feliz al lado de ella. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y bendiga su palabra. Bueno, sí, tratemos de ir un poco más rápido porque el tiempo nos gana. Entonces, uno de los consejos es que debe verse el amor en el hogar. Los esposos manifestar amor a las esposas para que los hijos crezcan en un entorno donde se vea el amor, ¿no? Y no quieran ir a buscarlo fuera del hogar. Segundo consejo, comed juntos alimentos sanos. ¿Quién quiere leerlo rápido y dar un comentario al punto? ¿Cómo que no? Dice, comed juntos alimentos sanos. Que no quiero que me miren. En el libro de Isaías se predijo que la alimentación influye en la conciencia. Los que comemos determinan las decisiones que tomamos cuando sentimos la tentación de descarriarnos. El dominio propio se desarrolla con las reglas de la reforma en la alimentación. Aquellos que no enseñan a sus hijos a ser temperantes en el comer, vestir y ver fracasarán en el desarrollo del carácter cristiano. Los padres deben enseñar la verdad de la reforma pro salud y predicar con el ejemplo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muchas cosas dependen de vuestra conciencia. La vida está hecha de decisiones. Como decía mi suegro, las decisiones determinan el destino. Los hogares ministeriales deben ser el ejemplo en la reforma pro salud. Esto comienza en el hogar, enseñando los principios de la reforma en la alimentación. En nuestras mesas deben servirse alimentos buenos, sanos y naturales. La comida malsana no debe tener lugar en la mesa o altar ante el Señor. Bajo la influencia del alimento malsano sufren las facultades espirituales, así como las mentales y físicas. La conciencia se embota y se daña la capacidad de captar las buenas impresiones. Malaquías enseñó que la familia de Leví tenía un pacto especial con el Señor. Nunca debían considerar despreciable la mesa de sus hogares. Malaquías se dirigió a las familias sacerdotales, no solo de su tiempo, sino de nuestros días. Sus palabras llegan a nuestras familias ministeriales, amonestándonos a no pensar que la dieta no influye en el desarrollo de la felicidad de nuestros hijos en este mundo y en el venidero. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijisteis? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijisteis? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Lo que comemos es la ofrenda que presentamos al templo vivo del Señor, que es nuestro cuerpo. No es una actividad social y física sin sentido. Pero no basta con comer alimentos sanos. Es importante comer juntos. Los estudios demuestran que cuando los miembros de una familia comen juntos, permanecen unidos. Y si comen alimentos naturales, transmitirán a su descendencia una herencia del dominio propio y santidad. Cuando comen juntos, son capaces de estrechar lazos y resolver los conflictos a los que se enfrentan sus hijos y jóvenes. Los estudios han demostrado que los niños de familias que comen juntas comen más alimentos saludables, tienen menos probabilidades de tener sobrepeso, tienen un mejor rendimiento en la escuela, son menos propensos a involucrarse en conductas de riesgo. Las investigaciones han demostrado que cuanto más a menudo cenan los hijos con sus familias, menos probabilidades hay de que fumen, beban alcohol o consuman drogas. Las comidas familiares contribuyen a fortalecer a las familias porque son un momento para hablar y compartir. Fomentan el sentimiento de pertenencias. Las comidas en familia ayudan a mejorar la comunicación familiar.
Los estudios demuestran que las conversaciones alrededor de la mesa durante la cena ayudan a aumentar el vocabulario de los niños, lo que llevan a que sean mejores lectores. Los mejores lectores rinden mejor en todas las asignaturas escolares. Eso lo dice Marilo. Ahí está la cita. Y ya está. La referencia. Entonces, otro consejo para que la familia no se rompa o para que se mantengan en la iglesia, ¿qué es? Comer juntos. Comer sano y juntos. Porque tiene que ver la alimentación con las decisiones que se tomen. Y yo creo que también, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Si un niño se cría en nuestra iglesia, por ejemplo, siendo vegetariano, si va a salir por ahí con sus amigos, entonces no tienen eso en común. Porque la comida no será algo que tengan en común porque comen diferente. ¿Puedo decir algo? Sobre la comida, yo antes había hablado en una reunión también con, bueno, creo que una vez salimos al campo a hablar, lo importante, y mira, lo acaba de decir eso, me alegro mucho que lo diga este libro, el sentido de pertenencia, ¿no? Que muchas veces se coge la costumbre, a veces por las prisas o por lo que sea, y el mal hábito de que el que llega come, ya está. Sí. También está eso de que, claro, cada uno llega a diferentes horarios, pero si se pudiera hacerlo juntos. No es que llega uno y dice, va, yo como, me voy a mi habitación y se va con su plato. O llega otro o ya se coge la costumbre, incluso estando juntos, cada uno come separado. No es bueno para la familia. No es bueno eso, hermano, ya lo estamos viendo allí. Luego, también una cosita importante en la lectura anterior. A veces, cuando hacemos las lecturas de la Biblia, enseñamos a nuestros niños para que lean también, tener presente también eso, que a veces los chicos, cuando están pequeños, no entienden muy bien la lectura. No. O sea, porque la Biblia es un libro bastante difícil de entender. Poco a poco se va entendiendo. A veces de pequeño siempre va uno preguntando, ¿y qué significa esto, no? Entonces, yo pienso que un buen hábito que los papás deberíamos tener con los hijos es que cuando leamos juntos con ellos. Leer con ellos. A veces dejamos muy tómate ese deber y tienes que leer esto. Y no, porque cuando uno lee, y nosotros hemos alimentado así, cuando leemos juntos una historia, que a veces leíamos una historia, un capítulo de la Biblia, siempre salen comentarios. ¿Y esto qué significa? Claro. Entonces, allí aprovecha para darles consejos a los hijos y te van contando cosas. Pero claro, eso se hace cuando estáis juntos. O si estás solo, ¿con quién vas a conversar? Bueno, hay muchos consejos bonitos que podemos aprender. Sí. Bueno, está claro, ¿no? Comer juntos, tratarse bien en el hogar para que se vea un referente. Y ahora seguimos al tercero, Samuel, por favor. Hablad bien y no mal de los demás. Sí. Es una de los Te piden, por favor, que se entienda. Uno de los deportes, yo creo que es el deporte principal de los españoles y de los latinos que vivimos acá. Hablar mal de los demás. Vale. Los africanos tienen un proverbio que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. O sea que somos animales sociables, no somos seres aislados. Una comunidad entera no puede suplir las responsabilidades parentales de los padres, pero afectará al desarrollo de los hijos. A los hijos de los pastores les molesta oír a los miembros de la iglesia que acusan o cuentan chismes sobre sus padres. Algunos de estos hijos llegan al punto de albergar malos sentimientos hacia la iglesia entera. Eso es verdad, a lo mejor hay como información privilegiada que llega a oídos nuestros, de a lo mejor de comité y cosas que los demás no escuchan, y entonces esa información privilegiada a veces no es positiva, porque hay cosas que más vale no saber. La hermana en linaje de White tenía una hermana gemela, su nombre era Elizabeth. Ambas formaban parte de una familia nuclear cristiana en Portland, Maine, Estados Unidos. Prestad atención al recuerdo de la hermana White sobre esto. Mis padres, Robert y Eunice Harmon, residieron durante muchos años en este estado de Maine. En sus primeros años de vida se convirtieron en miembros fervientes y devotos de la iglesia metodista episcopal. En esta iglesia ocuparon puestos destacados y trabajaron por la conversión de los pecadores y la edificación de la causa de Dios durante 40 años. Durante este tiempo tuvieron la dicha de ver a sus hijos, 8 en número, todos convertidos y reunidos en el redil de Cristo. Todos ellos aceptaron felizmente el mensaje del primer ángel proclamado por el ministro evangélico William Miller.
pero fueron citados ante su congregación metodista debido a esto. Fueron juzgados y expulsados en contra de sus deseos. Elizabeth se resintió tanto al presenciar el maltrato a sus padres que nunca volvió a la iglesia. Nunca aceptó el mensaje adventista y dudaba de toda religión organizada. Por eso, dado que la comunicación es tan importante en el desarrollo mental y emocional de una persona, el salmista nos da un buen consejo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando tengáis la tentación de hablar mal de un hermano creyente o de un pastor, mejor decir algo bueno de ellos. El apóstol Pablo escribe que no es suficiente evitar hablar mal de los demás. Más bien ese rasgo malvado debe ser sustituido por la bondad y un espíritu perdonador. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, es necesario evitar toda habladuría y chisme sobre los pastores y sus esposas y tratar cortésmente a las familias ministeriales. Del mismo modo, los padres deben evitar hablar mal de cualquier miembro de la iglesia en presencia de sus hijos. El pastor Henry Derry, que creció con padres cristianos devotos, me dijo una vez: nunca oí a mis padres hablar mal de nadie de la iglesia. Su padre era un anciano ordenado de la iglesia y el joven Henry llegó a ser vicepresidente de la Conferencia General y sirvió varios periodos como presidente de la Unión Americana. Así que sí. Otro consejo, sí. Ahora, que tampoco eso de que no, es que no se puede hablar de los hijos de ministros, no quiere decir que... No, de los pastores. Bueno, de los ministros, no de los ministros. De los pastores. O de los... No de los hijos, sino de los padres. Hijos, pero de todo, es que cuando se pone Sí. uno a criticar padres. Entonces... Sí, no se debe hacer, pero me refiero que no son intocables. O sea, si hacen mal, hay que llamarle la atención, porque dicen, no, es que es el hijo del pastor. No, como uno más. Hay que llamarlo al orden, no es intocable. Eso sí. Pero sí. En general, no tener ese mal hábito, esa mala costumbre de hablar cosas malas de los demás, y menos en mentes que no están capacitadas para recibir esa información de manera adecuada delante de los hijos, sobre todo. Yo conozco un caso en Santo Domingo de un hermano, bueno, que era pastor, y sus hijos, a ver, ellos son 3 hembras y un varón. Y el varón, nada de la iglesia, y él era muy amigo mío, bueno, todavía somos amigos. Y él me contaba muchísimas cosas. Es que fulano dijo de mi papá, y mire esa hermana que se cree santa y diciendo tanto y tantas cosas de mi papá y de mi mamá. Totalmente amargado con los hermanos de la iglesia, porque hablaba mal de su papá o de su mamá, y está en el mundo. Se casó con una chica dominicana, él es peruano, y no, mundo total. O sea, no ha querido saber de la iglesia nada. Y mira que era un niño que con 9, 10 años comportaba, salió hasta en la televisión de la República Dominicana. O sea, era muy, muy, muy talentoso y vendía bastante, pero se amargó y no quiso volver más a la iglesia. Que me lo ha hecho ver Paola, y es que a veces nos falta conversión a los hijos de los ministros, en el sentido que hemos nacido y no es como Eso los sí, del mundo, es que han verdad. venido después de vivir a lo mejor en el pecado, y entonces se han convertido y son buenos cristianos. En cambio nosotros somos... ¿Qué es lo que es ser diferente de ser cristiano? Es que yo no sé lo que es. Yo siempre he sido así. O sea, no es ni... No, pero es que los hijos de los demás a lo mejor no han crecido. Eso puede pasar con los hijos de los demás si han crecido desde pequeños. Sí. Los que han crecido. Bueno, no, pero es que lo dirás por ti, pero hay muchos aquí que no han nacido en la iglesia. Eso pasa con los que han nacido en la iglesia, que no tienen esa conversión, sino que es lo que siempre han vivido y no conocen otra cosa. Y luego a veces experimentan para... Sí, porque hay casos, yo conozco que bueno, hijo de pastor, y luego se fue de la iglesia. Bueno, se fue de la iglesia, no, antes de bautizarse, fue al mundo, vivir como una mundana, y después volvió, cuando hubo experimentado. Pero sí, no, ese chico se llama Maxwell, y la verdad que hasta ahora, y era muy amigo mío, o sea, más o menos de mi edad, y siempre me vivía diciendo lo mismo, que es hermana, que es santa, y mira,
tú la ves ahí delante predicando y después hablando de no sé qué, no sé cuánto. Y otro motivo, perdón, Y no. ya no hablo más, otro motivo que yo creo que he observado es que a veces falta sinceridad de parte del pastor. O sea, el pastor parece buena persona y todo el mundo dice, ay, pastor, pero detrás, en casa, hay cosas que los hijos ven que no ven los demás. También. Y entonces al final los hijos dicen, pero a ver, Sí, mi papá predica una cosa y hace otra. Yo paso de esto. Eso también, sí, Eso pasa también. Eso puede pasar. Pero bueno, nosotros hagamos nuestra parte de no hablar mal de ningún hermano, y mucho menos delante de nuestros hijos, porque claro, tú estás trayendo a tus hijos a la iglesia, y ellos van creciendo y le estás diciendo que es el mejor camino, y entonces tú estás hablando mal de un hermano. Entonces va a decir, o sea, hay una contradicción aquí. O sea, tú me llevas a la iglesia para que yo siga este camino que es el mejor, y en ese camino hay personas que son así. Entonces no tiene la madurez para entender esa cosa, que en la iglesia aquí no son santos, no somos santos ninguno. El número 4, Javier, involucrar a los jóvenes en la iglesia local y en las escuelas de las iglesias, si hay escuelas de iglesia. Hay un párrafo de la hermana Juay que me gustó y de los pocos que me memoricé. Y decía la hermana Juay, aprended, atentos, aprended la buena costumbre de hablar bien de los demás. Me impactó mucho. Aprended la buena costumbre de hablar bien de los demás. Normalmente no pasa eso. Normalmente nos llamamos para contar qué cosa. Sí. Un chisme o algo. Y a veces hasta nos llamamos, Mira. Los sábados en la noche o los domingos, lo que pasó el sábado. Entonces, pero me gustó esto que decía, ¿no? Aprender la buena costumbre de hablar bien. Es que nadie habla bien. O sea, normalmente no hablamos del bien de otra persona. ¿Qué para hablar? Vale. Bueno, pues eso, aprender la buena costumbre que dice hermana Juay de hablar bien de los demás. Bueno, vamos a ver con el cuarto consejo, que dice involucrar a los jóvenes en la iglesia local y en las escuelas de la iglesia. Jeremías sugiere que los jóvenes deben involucrarse en sus congregaciones y sobrellevar algunas cargas. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. He observado que en esta nueva era de la tecnología de Internet, los jóvenes superan a sus padres mayores en cuanto al manejo de los programas de navegación, búsqueda, grabación y edición. ¿Por qué no hacer que los jóvenes participen en el manejo de las plataformas de Internet de la iglesia? Porque son muy hábiles los jóvenes en esto. Aquí se hace. Muy bien. ¿Por qué no permitirles que se conviertan en asistentes para la grabación y edición de los sermones del sábado? ¿Por qué no hacer que organicen programas juveniles especiales para llegar a otros jóvenes? Otro tema de interés entre los jóvenes es la música. En general, a los jóvenes les encanta escuchar música y cantar. Permitirles formar un coro y una orquesta. Ayudarles a presentar un programa especial de música para el público como una iniciativa evangelística. Animadlos a preparar cantos especiales para los servicios del sábado, que alaben juntos al Señor, como se recomienda en la epístola de Pablo a los Colosenses, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. El consejo de Pablo, ¿no? Lo ideal es que en todos los lugares donde haya al menos 6 niños, los pastores deberían mover cielo y tierra para abrir una escuela de iglesia. Esto proporcionará múltiples oportunidades para que los hijos del pastor participen en las actividades de la iglesia, no solo el sábado, sino también durante la semana. En algunos países, la ley obliga a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. En esos países se debiera establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias, aún en el caso de que no hubiera más de 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Trabajar por impedir que vuestros hijos se ahoguen en las influencias viciosas y corruptoras del mundo, como si estuvierais trabajando por vuestra propia vida. Pensad por un momento en lo que dijo el gran reformador Martín Lutero hace 500 años. Luego, imaginad. ¿Qué diría Lutero si los ministros enviaran hoy a sus hijos a las escuelas públicas sabiendo toda la degradación
a la que están expuestas las mentes jóvenes en un entorno sin Dios? Decía Lutero, bueno, hermana Juárez dice aquí, temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Bueno, este consejo será, hermanos, de involucrar a los chicos en las actividades de la iglesia es importantísimo. Yo creo que es fundamental incluso para que los jóvenes permanezcan en la iglesia. Que a veces que los que se lo tomen como, también inculcarles a eso, ¿no? Que tomar esas actividades como enseñarles que es una forma de agradecer al Señor, ¿no? Normalmente, a veces solo los chicos se llegan a tomar esto como una especie de una obligación o un deber. Decimos, bueno, tienes un salmo y tienes una participación cuando se le da por la tarde, ¿no? Bueno, tal, entonces, lo digo esto porque a veces cuando yo iba a la iglesia joven, un poco como que sentía eso, ¿no? Que decían, hermano Javier, tú tienes ahora para mañana, el próximo sábado, una parábola, un salmo. Y a veces pasaba que a uno no querían, y nos pasa eso. No quieren digo por esto, porque lo tomamos como si fuera una tarea más, una carga, como los deberes del colegio, ¿no? Sí. Y nos cae pesado. Y no debiera ser así. Luego yo mismo me da cuenta de que cuando uno va estudiando, va estudiando en casa, luego te das cuenta de que te nace mismo participar y quieres participar y hacer participar a otros. Y un poco esto se aprende un poco en la casa, hermanos. Si los papás enseñan a los hijos a dialogar, o sea, leen juntos y les enseñan que esto es una manera de agradecer al Señor, ellos lo van a tomar así. Y si se les habla también, porque a veces nosotros solemos decir, vale, pero es que en la iglesia no se hace nada para los jóvenes, sí, no se hace nada pero ¿y qué hacemos nosotros, los papás, para los jóvenes? Estamos esperando que lo hagan los demás. Nosotros venir aquí mismo a hacer participación, o los mismos jóvenes a veces dicen, bueno, es que no hay nada, pero si ellos mismos tienen que traer actividades, participaciones aquí. Yo me acuerdo en la iglesia donde íbamos nosotros, éramos poquitos. A mí me gusta participar, me gusta hacer curiosidades, todo eso porque lo aprendí en la iglesia. Y eso trato de transmitir, que cada uno cuando vea que no hay actividades, uno traiga la actividad si quiere que el sábado pase bonito. ¿Quiere tener un sábado bonito, hermano? Pues trae actividades, trae participaciones, para los mismos jóvenes también. Bueno, eso, involucrar a los chicos en las cosas de la iglesia. Los papás, tenemos que hacer esa responsabilidad si queremos. Yo sinceramente digo, mira, y ahora pensando en los jóvenes que éramos nosotros cuando conocimos la iglesia, de verdad que hago digamos, esta actividad mental pensando un poco, digo, de casi todos los jóvenes, y mi hermana lo puede también atestiguar eso, de que permanecemos en la iglesia ahora de los que conocimos en mi tiempo, porque hay chicos que ya no están, pero sinceramente los que permanecen en la iglesia ahora pensándolo, son los que siempre participaban en la iglesia. Siempre sabían, o sea, participaban con alguna actividad. En canto, por ejemplo, los coros, casi todos los chicos están. Bueno, Lidia era uno de los que nosotros íbamos al coro también, y está aquí en la iglesia. Y han pasado 30 años y siguen en la iglesia. Y así casi todos los chicos que estamos en los coros o participamos en las actividades o cuando hacían campaña íbamos, permanecen en la iglesia. Eso va a ayudar a permanecer en la iglesia con nuestros jóvenes. Sí, involucrarlos, como decía aquí, ¿no? Y sobre todo en el tema de edición de vídeo, en el tema de lo que es la informática, ¿no? Porque ya que ocupen un cargo ya sabemos que hay ciertas condiciones, pero sería lo mejor, ¿no? Que la juventud sea la que, si son bautizados, que sean los que tengan los cargos en la iglesia, para que se sientan parte de la iglesia. Ahora viene un tema que creo que nos gusta a todos, ¿no? Ir a los congresos, dice el hermano, ir a los congresos. Llevad a vuestra familia a todos los congresos posibles. Dejad que hagan amigos en la iglesia. Anoté que el pastor Pablo Rodríguez tenía a todos sus hijos en la fe. Yo lo conocía, al pastor Pablo Rodríguez en República Dominicana. Es el padre de Jonathan, que ha venido aquí. Jonathan Rodríguez, sí, ¿no se acuerdan de él? Mexicano que a veces presenta las noticias SMI. No, vino solo. Él vino solo. Jonathan Rodríguez vino a un congreso que hicieron en Parets. Bueno, el pastor dice, noté que el pastor Pablo Rodríguez tenía a todos sus hijos en la fe. Durante una de mis visitas a México, le pregunté, ¿cuál es tu secreto para mantener a todos tus hijos en el evangelio? Su respuesta fue,
Siempre los llevo a los congresos. ¿Hacéis esto vosotros? No os perdáis los congresos locales y de las uniones. No dejéis pasar la oportunidad de llevar a vuestros hijos a conocer a otros creyentes y a hablar con todos los jóvenes que comparten la misma fe. Muchas veces por el tema económico. No, es que es muy caro. Es que somos tantos, como, sí, por el tema económico no se va a los congresos. Mis hijas disfrutan conocer a otros hijos de ministros, compartir experiencias propias de los hijos de los predicadores y alabar al Señor juntos con ellos. Bueno, no creo que haya un joven que no le guste ir a los congresos. Eso es a todos. Es más, hasta insisten, vamos a un congreso, ya están ahí insistiendo de que si vamos a ir o no. Es un momento de bendición compartir tiempo y espacio con otros creyentes y el ministerio. No basta venir a la escuela sabática y asistir al segundo servicio. Los congresos juveniles y los congresos de las asociaciones otorgan grandes bendiciones a todos los que asisten, incluidos los hijos de los pastores y los que no son hijos de los pastores también. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La hermana White cuenta lo mucho que le gustaba asistir a los congresos cuando era una niña metodista. Los sermones la conmovían. Cuenta cómo otras madres se preocupaban por su bienestar espiritual. Ella se convirtió en un congreso. Realmente todos necesitamos hacer nuestra parte para animar a los hijos de otros a buscar al Señor, incluyendo a los hijos de los pastores. El verano siguiente mis padres fueron a la reunión campestre metodista en Buxton, Maine, y me llevaron con ellos. Estaba plenamente resuelta a buscar al Señor con fervor allí y obtener, si era posible, el perdón de mis pecados. Bueno, hay algunos jóvenes que quizás van a los congresos por pasárselo bien, ¿no? Por cómo uno se lo pasa bien allí, pero quién sabe, el Señor puede utilizar un mensaje para tocar el corazón de cualquier joven en ese lugar. Bueno, aquí hay jóvenes que han ido a congresos. Pueden decir alguna experiencia de cómo, si en algún momento, algún congreso que se ha hecho aquí en España o fuera de España, se han sentido, vamos a decir, como llamados o más atraídos a la fe. ¿Sí o no? ¿O es lo mismo? Yo creo que sí, que después cuando bueno, a mí me ha pasado que cuando uno pasa 1, 2, 3 y 4 días, es como si pasara 2 o 3 sábados seguidos, así sin pasar una semana por medio, y uno se siente más conectado con Dios. Yo creo que son buenas oportunidades para todos. Sí, después de cuando te vas. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí. Había en mi corazón un gran anhelo de la esperanza del cristiano y de la paz que viene de creer. Una de las madres de Israel se me acercó y me dijo: querida hija, ¿has encontrado a Jesús? Estaba a punto de responderle sí cuando exclamó: es así, su paz está contigo, lo veo en tu rostro. Si lleváis a vuestros niños y jóvenes a los congresos, ellos también podrán tener la experiencia de Ellen Harmon. Ellos también podrán hacer las paces con Dios, consigo mismos y con sus semejantes. Sobre todo, orad por y con la familia. Mi querido pastor, ministro, sacerdote, esposo y padre, cuida de tus corderos y ovejas en casa, y que la iglesia ore y ayude al ministro a salvar a su rebaño, es decir, a sus hijos. Que las palabras de la Escritura se hagan realidad en el día de Jesucristo, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Gracias. Amén. Bueno, ojalá que sea así, que no sea solamente los hijos de los pastores que permanezcan en la iglesia y que se encuentren en aquel día cuando el Señor Jesús venga, sino que todos los jóvenes que hoy están aquí también permanezcan. Pero yo creo que también eso también depende mucho, mucho de los que somos más adultos en la iglesia. Porque yo he visto, bueno, cuando era adolescente, iba con unos amigos evangélicos, fui a varios congresos de ellos, una provincia que se llama San Juan de la Maguana, en la República Dominicana, y siempre hacían un congreso de fin de año ahí en ese lugar. Y es que es una estructura que hay en la iglesia, como lo llaman mucho, un liderazgo hay para mantener a los jóvenes en la iglesia. En esa iglesia era así, una iglesia metodista. Es que se veía, o sea, la organización de los pastores y los demás
hermanos que eran más antiguos en la iglesia, se veía que era como un plan estratégico para mantener a los jóvenes en la iglesia, porque lo tenían siempre en alguna actividad y siempre pensando en hacer actividades para los jóvenes. Yo creo que en nuestra iglesia adolece un poco. No hay un liderazgo en la iglesia que vele. Creo que se apagó, ¿no? Se ha apagado. También está encendido, ¿eh? O sea, tiene que haber un liderazgo en la iglesia que vele porque los jóvenes se mantengan en la iglesia, y eso también tiene sobre todo el ejemplo, y después del ejemplo hacer actividades pensando en mantener esa juventud, porque muchas veces salimos nosotros a predicar, hay que buscar personas, y en la iglesia hay un potencial que no se aprovecha. Bueno, que el Señor nos ayude a que seamos padres que con su ayuda se mantengan los hijos en la iglesia, y que seamos también padres espirituales para que los jóvenes que están en la iglesia, que no han tomado su decisión, con el ejemplo y con nuestra ayuda también puedan permanecer. Y en aquel día nos hallemos todos allá en el cielo. Amén. Bueno, para la batería que se le acabó. Para finalizar, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno. A ver, lo tengo aquí. Jessica, tenías apuntado, ¿no? 461, sí. A los pies de Jesucristo. Amén. Ahora nos vamos a postrar para orar y vamos a pedir a la hermana Paola que nos dirija en oración. Oremos. Amado y buen Dios, venimos a tus pies agradecidos por todo lo que nos has dado. Te honramos y glorificamos tu nombre.
Gracias porque nos das ese santo día para poder meditar en tu palabra, para poder descansar de los afanes de este mundo. Y te rogamos, te suplicamos que nos des tu Santo Espíritu para poder avanzar en este camino, que ayudes cada hogar aquí representado, cada madre, cada padre, les des sabiduría para llevar a tus hijos ante tus pies, que tú puedas dar gracia a cada uno de estos niños, guíe sus espíritus para que sean hombres y mujeres de fe, que nunca se aparten de tus caminos. Retira el espíritu de rebeldía, de queja, de crítica, que tengan un corazón siempre dispuesto para amarte y servirte. Quédate con cada uno en este lugar, cada niño que se levanta, que está creciendo, y así cada hogar que se establece en esta tierra que lleve tu sello divino. Guárdanos a todos, ayúdanos a avanzar por fe y que podamos ser cada día mejores e idóneos para esa patria celestial. Danos lo que tanto necesitamos, anhelamos, que convenga y sea de agrado y sea tu santa voluntad. No hay méritos en nosotros, danos el perdón de todo y que podamos cada vez estar más cerca de tu divina presencia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahora ¿está el hermano Francisco conectado? ¿No? Fallo. Bueno, cantamos la doxología final. Fija tus ojos en Cristo. Bueno, que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos, y estamos invitados para la sociedad de jóvenes que será a las 4 de la tarde. Hermano Vittorio, ¿quiere decir algo? Hermanos, a los hermanos del comité les ruego que después de habernos saludado, volvemos por una brevísima reunión. Y bueno, creo que eso era lo que tenía que decir. Así que nos saludamos, pero volvemos aquí. Bueno, salimos en orden y nos saludamos. Dios os guarde en su divino amor.